Buenas tardes a todos. Bueno, primero presentarnos. Mi nombre es Federico Araujo, soy socio director de Nobilis y bueno, en nombre del directorio de Nobilis y de todo el equipo les queremos dar la bienvenida y agradecerles que nos estén acompañando en esta jornada. Hoy les vamos a proponer una nueva forma de comunicación en Nobilis que hemos denominado Nobilis Talks. Hasta ahora teníamos una sesión de videos que llamamos Nobilis Market, donde todos los meses les hacemos un resumen de mercado. Estamos diseñando también una estrategia de comunicación por el lado de la educación financiera, algo muy importante en el país en general, lo que es educación, y en temas financieros es una materia pendiente y bueno, queremos hacer nuestro aporte a eso. Ese programa se va a llamar Nobilis Tips, va a estar pronto en pocas semanas. La idea de hoy es, bueno, puntualmente en este encuentro abordar el tema de Brasil y el proceso electoral que está transitando, que bueno, es algo que está influyendo ya en los mercados, como ustedes saben, mercados además que han comenzado un año bastante complicado, sobre todo lo que hace a los mercados emergentes. Pero antes de presentar a quienes nos van a dirigir la palabra hoy, quería comentarles un poquito cuál es la idea de este encuentro y qué es lo que nos motiva a hacerlo. En principio contarles que, bueno, como ustedes saben, Nobilis es la fusión de 5 compañías de inversiones bastante tradicionales en Uruguay, que bueno, no les voy a hacer el cuento de cómo fue todo el proceso de fusión, porque ya es historia contada, pero sí les quiero decir que durante todo el proceso, un poco la obsesión nuestra fue desarrollar como centro de la compañía un departamento de inversiones muy profesional y muy conectado con el mundo. Esa entendemos que es un requerimiento básico en la industria hoy, porque bueno, como ustedes saben, los mercados se han sofisticado mucho por cosas que ocurren a kilómetros de distancia, tenemos impacto en mercados muy cercanos y bueno, en definitiva es importante tener una estructura que nos permita conectarnos con el mercado, tener relaciones con contrapartes, con plataformas de custodia, de ejecución, todo. Una estructura que necesita mucha escala y que, bueno, como decía, el centro para nosotros es ese departamento de inversiones, que en definitiva es el que nos trae el resumen de lo que opina el resto del mercado. Para nosotros es muy importante tomar contacto con el análisis que generan las distintas casas de inversión que hay en el mundo y un poco lo que nosotros hacemos es un resumen de eso, llegamos a lo que denominamos un consenso de mercado y así es entonces que diseñamos nuestras estrategias de inversión. Así que hoy un poco lo que les queremos mostrar es cómo funciona ese proceso de análisis en Nobilis. Les vamos a presentar a 2 de esos asesores externos con los que nosotros contamos. Como decía, nos van a analizar los mercados y Brasil en particular y luego les vamos a mostrar en función de esa información que recibimos cómo lo procesamos internamente en Nobilis y cómo eso puede llegar a convertirse en una estrategia de inversión. Hoy vamos a contar con el equipo de Latam Consultas, que es una compañía uruguaya que se dedica específicamente al análisis de fondos de inversión. Es una industria que ha crecido muy fuerte en los últimos años y que básicamente todos nos estamos basando en esas estructuras y en esos portafolios para invertir nuestros dineros. Con lo cual el aporte de LATAM en la selección de fondos es muy importante. Olga Camacho, que es la jefa de estrategia de LATAM, es quien nos va a dar la visión que ellos tienen actualmente de los mercados. Luego vamos a pasar al tema central de la noche con nuestra invitada estrella, Silvia Colombo, que es periodista y analista político, corresponsal del diario Folia de San Pablo y también colaboradora del New York Times. Ella nos va a hablar puntualmente de lo que está pasando en Brasil, con las encuestas, con los distintos candidatos y cómo eso puede ir derivando en las próximas semanas camino a las elecciones e incluso intentaremos que nos trace un poco alguna línea de lo que puede ocurrir en Brasil con los eventuales presidentes. Le pedimos también a Mauricio Rabuffetti, periodista que todos conocemos por su participación de hace muchos años en Perspectiva, y también periodista especializado en temas de América Latina, que bueno, nos acompañe y sea un poco quien genere las preguntas incisivas a Silvia. Así que, bueno, y luego de eso, un integrante de nuestro equipo, pensabas que me olvidaba,
Federico De Marchis, va a ser lo que les decía, el resumen de estas charlas y cómo eso se puede traducir en estrategias de inversión. Así que adelante, Olga. Nosotros decimos que hay que ir del beta al alfa. El beta es seguir el mercado. Yo compro un índice y voy apostando al Standard & Poor's, por ejemplo. Y el alfa es creer que hay gente que puede tomar decisiones más óptimas que el mercado y poder elegir aquellas acciones que van a subir más y dejar de comprar aquellas que no van a subir tanto. Y esto es lo que va a pasar este año. Venimos de años de mucha bonanza, de muy buenos retornos, no importa lo que compráramos, y ahora van a venir tiempos más complicados, donde esta volatilidad del mercado volvió para quedarse, donde vamos a tener que delegar las inversiones a gente que esté en el tema para poder comprar lo que hay que comprar y no comprar lo que no se puede comprar. Estos son todos los activos en los cuales podemos invertir en el mundo. La primera parte son acciones, en el medio renta fija y al final son materias primas y monedas. Y si ven, está todo de cero hacia abajo, los retornos de este año. Y lamentablemente en los portafolios este año solamente el que compró Standard & Poor's o petróleo tiene retornos positivos. Entonces ha sido muy difícil generar valor en los portafolios de los clientes. La mayoría de las cuentas que vemos están con retornos negativos. Sobre todo en América Latina, nosotros asesoramos gente de toda América Latina que invierten mucho en renta fija, en bonos. Y con la suba de las tasas de interés han perdido valor en los bonos. ¿Qué ha pasado? Muchos riesgos en el mercado. Riesgos acá en la región, ya sabemos, pero riesgos también a nivel mundial. La guerra de tarifas, que es una guerra entre Estados Unidos y China básicamente, pero con otros países, los riesgos geopolíticos, la inflación, la tasa de interés, las ganancias corporativas, si las empresas siguen ganando como vienen ganando y al ritmo que vienen ganando, eso es muy sano para las acciones, las políticas de los bancos centrales y elecciones en Brasil, por eso tenemos a especialistas hoy para hablar de ese tema, que estamos a 40 y pico de días de Brasil y no sabemos quién va a ser el próximo presidente, elecciones en Estados Unidos en noviembre y elecciones en Argentina el año que viene. La guerra de tarifas es una guerra de dos líderes. Trump, por un lado, que dice la guerra de tarifas es fácil de ganar, y por otro lado tenemos un líder, Xi Jinping, que dice de este lado del mundo, cuando me pegan de un lado de la cara, no se pone la otra, sino que se pega más fuerte. Dos líderes muy polémicos, cada uno tratando de defender su economía. China, que quiere ser la primera economía mundial, y Estados Unidos, que no quiere perder su lugar. Esto repercute a todo el mundo y a los activos financieros, totalmente. Pero lo que ha pasado es que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, empezó a subir las tasas y las tasas de corto plazo han subido más que las de largo. Entonces este fenómeno que no se daba desde el 2009, la curva azul es la tasa de 2 años americana, que rinde a hoy 2,62, y la curva blanca es la de 10 años, rinde 2,82. Entonces el inversor se para frente a una posibilidad de invertir. A 2 años invierte a 2,60 o a 10 años invierto a 2,80. No, me quedo en 2 años. Y en eso hemos hecho mucho hincapié en los portafolios de los clientes. Compren bonos cortos. ¿Por qué? Porque el spread que me paga por estar invertido a más plazo no me compensa el riesgo que estoy asumiendo por invertir. Y eso no se da solo en el bono americano. Si uno mira las distintas tipos de inversiones, grado inversor, grado investment grade, emergentes, moneda local, emergente hard currency, corporativos emergentes, en azul están todas las estrategias de corto plazo, abajo son los años, y en el gris lo que es de largo plazo. Si miramos arriba los retornos, estoy en corto o en largo, me paga lo mismo. Entonces, cuando voy a elegir una cartera de renta fija, tengo que elegir administradores que estén en la parte corta de la curva, o si voy a elegir bonos individuales, voy a elegir aquellos bonos que estén cortos, porque por irme más largo no me compensa el riesgo. Brasil, que rinde 5,96, para nosotros, con todo el tema político que tiene por delante, está caro. Está por debajo de la media de bonos emergentes. En emergentes hay muy buenas oportunidades, que no son solamente Argentina y Brasil, pero uno desconoce qué países de emergente comprar. Por eso recomendamos invertir a través de buenos mandatos que sepan qué países comprar y qué vender en cada momento para no estar invertido en un solo país. Si miramos lo que hablábamos hoy, a largo plazo, un bono de Brasil 2028 me rinde 5,94.
y la duración, el plazo promedio de mi inversión es de 7 años. Sin embargo, yo compro un Brasil 2021, me rinde 4,09 y el riesgo de duración es 2 años. No hay que invertir largo, porque yo con corto tengo un retorno similar a lo que tendría de largo plazo y el riesgo mucho más acotado. Lo mismo pasa en Uruguay y lo mismo pasa en Argentina. Entonces, en eso es lo que hacemos hincapié con los clientes. Inviertan corto plazo. Renta fija, 2 años, 3 años, 4 años, alcanza. Me voy a 10 y no me compensa el riesgo. Y bueno, de la mano de los analistas políticos los voy a dejar para que hablen de Brasil, para que vean si ese 4,09 al 2021 o 5,94 al 2028 compensan el riesgo de estar invertido en Brasil hoy o no. Para nosotros no lo compensa. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Vamos con aparatos diferentes a los que tenía María. Saben que uno de los desafíos más interesantes que tenemos los periodistas cuando nos ponen a hacer este tipo de presentaciones es saber cómo vamos a empezar. Y yo creo que en este caso me voy a subir a algo que dijo Federico cuando empezó la presentación. Estamos en un mundo en el que lo que pase fuera de fronteras ya no es ajeno en absoluto. Y cuando hablamos de fuera de fronteras no hablamos solamente de nuestra región. Lo que pasa fuera de América Latina golpea y golpea fuerte en todas las economías que son dependientes. Por eso yo, más que agradecer a Nobilis por esta invitación, quiero felicitar a Nobilis por esta iniciativa, porque en definitiva lo que están haciendo es tratando de que sus clientes, las personas que confían en ellos, en definitiva tengan información, herramientas para informarse sobre lo que pasa en política y cómo lo que pasa en política puede en definitiva repercutir sobre la economía y sobre los mercados. Así que más que un agradecimiento, empiezo con una felicitación a la gente de Nobilis, que extiendo además por el hecho de que hicieron un enorme esfuerzo por tener con nosotros a una de las periodistas más importantes de América Latina en estos momentos, alguien que recorre el continente de arriba a abajo. De hecho, les voy a contar algo que es una pequeña infidencia. Fue difícil coordinar la fecha de este evento, especialmente por la agenda tan cargada que tiene Silvia, que ha cubierto todas las elecciones latinoamericanas, creo que salvo la de Costa Rica, en los últimos meses. Entrevistaba a todos los prospectos, candidatos a presidente y presidentes electos de la región. Así que vaya si tenemos para aprovechar con una periodista de este calibre con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias y gracias por esas palabras tan lindas. Gracias a todos y gracias por la invitación. Vamos a empezar por una pregunta que todos nos hacemos en Uruguay y es ¿cómo es posible que Brasil tenga un aspirante a la presidencia que está preso? Creo que es una pregunta que de alguna manera puede dar pie a hablar del Brasil electoral de hoy. Un aspirante a la presidencia que está en primer lugar en las encuestas, ¿no? y está preso. Bueno, hay que entender primero quién es el elector de Lula, ¿no? Antes de que todo, para explicar por qué está tan adelante, aunque ya esté condenado a casi 12 años por corrupción y lavado de plata. El elector de Lula se divide básicamente en dos tipos. O es el petista muy leal, que hasta hoy cree que la prisión de Lula es injusta, es resultado de una persecución política comandada por la justicia, o es la población más humilde que de hecho ha mejorado mucho de vida en los años Lula, en especial en su primer gobierno, ¿no? Y esa es quizá el núcleo duro más volumoso de los electores de Lula. Esas personas no creen que la corrupción es un problema muy grande porque su vida mejoró, ¿no? 30 millones de personas salieron de la pobreza y el país tuvo un crecimiento, su vida personal mejoró. Entonces, esas personas no están preocupadas con el tema corrupción, que incluso parece una palabra un poco abstracta.
Si vas a los sectores más humildes, entonces hay gente que ni siquiera sabe muy bien el significado de eso. Entonces, por eso ese número de votación tan alto, porque los que sí entienden que Lula robó o cometió delitos de corrupción, también están seguros de que los que siguen en el poder hoy también son corruptos. Entonces, es una frase bastante popular, pero se usa mucho para explicar la razón del apoyo de Lula, que sí, Lula es ladrón, pero es mi ladrón. Es el ladrón que hizo cosas para mí. Entonces, eso explica ese número tan alto de electores. Vamos a contarles que lo que tenemos ahí, ese gráfico al que nos vamos a referir bastante a lo largo de esta charla, está tomado de Datafolio, es la última encuesta de Datafolio y muestra dos escenarios. Uno con Lula participando de la elección y el segundo, que está en anaranjado, el escenario en el cual Lula sale de la contienda electoral y deja a su heredero delegado, del cual, por cierto, vamos a hablar. Silvia, ¿hubo alguna vez en Brasil una elección con tantos candidatos, 14 candidatos? Sí, sí. En general hay muchos candidatos. Es que siempre hay una cantidad de candidatos que llamamos de nanicos, que son esos que tienen entre 1 y 2 puntos. Pero una elección con un resultado tan difícil de prever a tan poco tiempo. No, eso no. Primera vuelta el 7 de octubre, segunda vuelta el 28 de octubre. Sí. Realmente no tenemos una idea clara de cuál puede ser el escenario postelectoral. Es la más incierta desde... Yo estaba comparando el otro día con el escenario que teníamos en la República, la llamada República Vieja, ¿no? Que era un escenario de mucha convulsión política, de presidentes que caían, vicepresidentes que asumían y después no querían largar el puesto. Desde ese entonces nunca tuvimos un momento democrático tan así incierto y un escenario electoral incierto. Ahora, muchos candidatos, sí, siempre hubo muchos candidatos. Lula es sin duda el fiel de la balanza en este caso. 15 impugnaciones a su candidatura, algunas incluso de organismos públicos como la Fiscalía General. ¿Crees realmente que Lula va a ser candidato a presidente en estas elecciones? No, yo creo que sus chances son mínimas. Yo diría que 99% de chances de que sea impugnado. La semana que viene eso empieza a ser decidido cuando el Supremo Tribunal Federal va a analizar casi que su último intento ahí su última instancia de intento para liberarse de la cárcel. Y el Tribunal Superior Electoral, que es otra corte, va a decidir si su candidatura puede o no ser convalidada. Y ahí está una pequeña ironía, porque Lula está condenado en segunda instancia. En Brasil hay muchas instancias, bueno, hay algunas instancias hasta que la condena sea confirmada. Su condena no fue confirmada todavía. Hasta muy poco tiempo atrás, hasta el año pasado, 2 años, un condenado en segunda instancia podría participar de las elecciones, pero hubo un debate en el Congreso, una ley que propuso el PT y que el PT hizo aprobar, en que se prohibía condenados en segunda instancia de participar en elecciones e incluso ya iban a la cárcel. Antes se iba a la cárcel solo después del juicio terminado. O sea que el mismo PT que impulsó esta ley, que se llama la ley de la ficha limpa, está tragando de su propia medicina, ¿no? Acá en Uruguay conocemos bien al PT, porque tuvimos al Brasil petista de vecino los últimos 15 años. Sí. Por lo tanto, nos importa mucho conocer la posibilidad de que el PT vuelva a gobernar Brasil. Le decíamos, ahí tenemos dos escenarios, el azul con Lula en la contienda, el naranjado con Lula fuera de la contienda, pero hay otro personaje que está ahí nombrado, que es Fernando Haddad, de alguna manera la persona a quien Lula quiere heredarle su capital de votos, que está comenzando a sonar más fuerte, porque, como tú bien decías,
la posibilidad de un Lula candidato o de un Lula presidente empieza a diluirse. La pregunta es, considerando que las últimas encuestas han mostrado que sin Lula en la contienda electoral aumentan muchísimo los votos en blanco, es decir, la incertidumbre, la imposibilidad de prever se hace más sólida. ¿Qué tan posible crees tú, con los datos que tenemos hoy, qué tan posible crees tú que es que el PT vuelva a gobernar Brasil en esta circunstancia, en este contexto, claro, después de un gobierno como el de Temer tan impopular? Bueno, Lula tenía hasta la segunda elección de Dilma bastante influencia para poder transmitir votos a otra persona, ¿no? Tanto que lo hizo con Dilma y lo hizo con el propio Haddad cuando Haddad se candidató a alcalde de São Paulo y estaba por debajo, era un anico como es ahora ahí, y cuando Lula dijo voten en él, se transformó en alcalde de São Paulo. O sea, su poder de transferencia de votos históricamente es muy alto, pero en los últimos tiempos eso cayó un poco porque uno se acuerda de Dilma, ¿no? Que fue una elección de Lula, fue un intento de transferencia de votos, y con Dilma, principalmente en el segundo gobierno, empezó esta derrocada económica, esta recesión la más grave de nuestra historia reciente. Entonces, el poder de transferencia de Lula está un poco en jaque, ¿no? No sabemos si es el mismo que antes o no. Algunas encuestas ya muestran que parte de estos 37, ¿no? 37 que muestra 39 esta. 39. Una parte considerable de estos votos irían sí para Haddad, y Haddad sería un candidato competitivo para quizá pelear para ir al balotaje. Pero hay un otro candidato de centro izquierda que es Ciro Gómez, que está un poco arriba ahí en la encuesta, que por ahí sacaría más votos de Lula, de Lula fuera, y también sería un candidato. Lula sabe que no puede, que es prácticamente imposible que vaya a participar de esa elección. Pero ¿por qué no desiste? Porque mientras pueda ser candidato, él está exponiendo su imagen, haciendo propaganda, en su propaganda está Haddad por detrás, o sea que cuanto más él expone su rostro, más él está ejerciendo esa posibilidad de transferir votos a Haddad. Considerando tu respuesta, yo diría que es importante que hablemos de el otro personaje de estas elecciones, que es Jair Bolsonaro. Sí. ¿Qué chances reales tiene hoy con prácticamente 20%, luego de la entrevista que le vimos ayer, en las últimas horas, que fue bastante explosiva? Sí. ¿Qué posibilidades reales tiene de ser presidente de Brasil? Él es una incógnita en esta elección porque primero es considerado un outsider, aunque esté en el Congreso ya hace muchos años, está por un partido pequeño, va a tener muy poco tiempo en televisión para mostrarse, pero es el más ruidoso en el sentido de que hace declaraciones a la Trump, ¿no? O sea, es un tipo homofóbico, tiene un discurso bélico muy fuerte, propone distribuir armas a la población para que se defienda, propone sacar Brasil de la ONU y del Acuerdo de París y todo lo que suene con cosas de izquierda, antiderechos humanos. Bueno, es un tipo muy bélico e incluso al hablar es muy bélico, ¿no? Y solo para contar una anécdota que no sé si ustedes conocen, él una vez estaba en los corredores ahí del Congreso y se estaba hablando de un tema de mayoría penal que él quería que bajara por un tema de una violación de una chica, y una diputada del PT empezó a decir que le hacía el elogio al estupro. A la violación. A la violación, perdón. Y él dijo, no, yo no hago eso, yo no soy un violador. Y a vos ni siquiera te violaría porque no lo mereces. Entonces ese tipo de cosas, él habla con bastante frecuencia, hace muchos insultos, pero
Su electorado, que es un 20%, a ellos les gusta justamente eso, que es un tipo que aparece como el que enfrenta el políticamente correcto, el que dice lo que es verdadero, lo que dice lo que mucha gente piensa. Él defiende, por ejemplo, que la mujer gane de verdad menos que el hombre porque tiene que cuidar de la casa, y hay mucha gente que piensa que es así. Entonces su electorado es este 20%. Lo que estamos viendo en esas semanas, en esas últimas semanas donde hubo debates, donde están habiendo esas entrevistas, es cuánto más puede agregar él de votos, porque 20% la verdad que no es mucho para ir a la segunda vuelta y mucho menos para ganar la elección. Entonces, y él no ha crecido mucho, ha crecido un punto y medio ya en ese periodo de más exposición en el cual él no bajó el tono. Siguió ayer en el Jornal Nacional, que es el principal noticiero de Brasil, fue bastante bélico, bastante homofóbico, bastante todas esas cosas que apuntamos en él. O sea que no está agregando nuevos votos. Yo creo, y muchos analistas lo respaldan, que ese es su techo y que aunque pase a segunda vuelta, el que vaya con él gana. La izquierda, si tiene que votar en un candidato de derecha como Alckmin, va a votar, y la derecha, si tiene que votar en un candidato de izquierda como Haddad o Ciro, va a votar, solo para no tener a Bolsonaro, ¿no? Entonces yo creo que son pequeñas las chances. Lo cual nos deja el foco de atención sobre Alckmin Sí. y Haddad. Y vamos a derivarnos un poquito, o poco a poco, al plano económico, porque, Sí. como decíamos, lo que pasa en Brasil interesa no solo por el futuro de los mercados brasileños, sino porque es un país cuya situación económica y política influye en toda la región, y eso es más importante a la luz de lo que está pasando hoy en día en nuestro otro vecino, Argentina. Aquí en Uruguay observamos esa combinación de situaciones políticas de Uruguay, de Argentina y Brasil con muchísima atención. Hasta hace algunos días teníamos la impresión, siguiendo las noticias de Brasil, de que había una cierta tranquilidad, pero empezó la campaña hace poquitos días. Recordemos que hay hasta el 17 de septiembre para que los partidos cambien Claro, en definitiva, decidan quién va a ser finalmente su candidato. Tú lo decías recién, hay algunas encuestas que marcan que Lula podría transferir parte de su caudal de votos a Haddad. De hecho, el porcentaje es de 49% de los encuestados que señalan que o votarían por Haddad o considerarían votar por Haddad si Lula lo pide explícitamente. Eso le pegó al real. El real perdió, el dólar subió prácticamente 5% la semana pasada. Entonces, es muy importante para nosotros saber quién es Haddad y qué es lo que propone en materia de política económica. Muy importante. Sí, claro. De pronto el mercado se espanta mucho y deja muy claro que no quiere el PT de vuelta, ¿no? Ya hubo este cimbronazo con solo la idea de que mucha gente votaría así a Haddad. O sea que el retorno del PT al poder asusta a los mercados en Brasil seguramente. Haddad fue alcalde, fue ministro de Educación de Lula, después fue alcalde de São Paulo. Un alcalde no maneja mucho la economía propiamente, ¿no? Su herencia en São Paulo fue haber hecho cambios urbanísticos positivos en la ciudad y no fue muy bien evaluado por la población más pobre, o sea, no ha hecho cosas que mejoraran su vida. El PT, como partido, está en contra de las reformas propuestas por el gobierno de ahora, ¿no? por Temer. La reforma previdenciaria, que está por votarse, o por lo menos con la intención de que se vote aún este año, y la laboral, que flexibilizó mucho los contratos de trabajo y sacó muchos derechos y beneficios de los trabajadores. El PT se posicionó en contra de esas reformas. Pero ¿tiene chance el PT si llega al poder, o cualquier otro partido o candidato que llegue al poder,
de no abordar la cuestión de la reforma previsional? ¿Cómo está la situación No, en Brasil? y todos los analistas y economistas están de acuerdo principalmente con relación a la reforma previsional, de que hay que hacerla porque ya tenemos, la población cambió mucho, hoy la expectativa de vida del brasileño es más grande y el sistema previdenciario brasileño ya tiene una deuda bastante grande. O sea que es el principal problema de Brasil hoy es su sistema previsional. Es decir, que podríamos concluir con bastante certeza que sea quien sea el próximo presidente va a tener que ocuparse de la reforma previsional, sea el PT o sea un candidato que esté más corrido hacia el centro como Alckmin, por ejemplo. Sí, seguro que sí, pero estamos en tiempos de campaña, entonces la palabra reforma asusta a todos porque uno la identifica con ajustes, con precarización de trabajo y menores pensiones y todo eso. Incluso candidatos que están en favor de la reforma, que son Enrique Meirelles, el que fue el ministro de Economía de Temer y que propuso la reforma, y Alckmin, que es el candidato del gobierno, una vez que alió todos los partidos de base del gobierno, estos están en favor de la reforma, pero no lo hablan así tan abiertamente porque es impopular, ¿no? Hoy mismo mi diario sacó un editorial diciendo ¿por qué están todos callados con relación a la reforma? ¿No? Porque hay que hacerla, hay un consenso de que no se puede seguir con ese sistema previsional que tenemos, pero es algo muy impopular para decir a 40 días de las elecciones, ¿no? Alckmin está, de alguna manera, entre los candidatos con mayor cantidad de votantes interesados, pero tiene un porcentaje bastante bajo. Bastante bajo. Sin embargo, tiene un porcentaje muy alto en las encuestas entre los analistas de mercado. Entonces, podríamos decir que es el candidato favorito de los mercados. ¿Qué posibilidades tiene Alckmin de dar vuelta a esa situación entre los electores y convertirse de alguna manera, el candidato que reúna el interés del pueblo brasileño y convertirse en presidente? Claro. Parte de esa respuesta vamos a empezar a tener ahora, el 31, cuando empiece la propaganda en la televisión, que en Brasil es muy importante. Encuestas Datafolha muestran que cerca del 50% del electorado sí se impresiona, se deja llevar por propagandas televisivas. Aún la internet no es tan masiva en Brasil, entonces el tiempo que un candidato tenga en la televisión es importante. Y ahí tenemos esta ley en Brasil, esta regulación electoral en Brasil, que dice que el partido que tiene más representantes en el Congreso tiene más tiempo en la televisión. Entonces esos números pueden cambiar mucho cuando empiece la propaganda electoral, porque por ejemplo Bolsonaro, que tiene un partido, está en un partido pequeño, tendrá 9 segundos. Marina Silva, que es una opción de centro-derecha o centro-izquierda, dependiendo de lo que se analiza de ella, tendrá alrededor de 20 segundos. El PT tendrá 3 minutos y el que tendrá más tiempo será Alckmin. ¿Por qué? Porque él hizo una alianza justamente con la gente del llamado Centrão, que es esta gama de partidos que representan el mercado, ¿no? Entonces, él no es popular, él ya perdió una elección presidencial contra Lula en la segunda elección de Lula, y él no logra transmitir un carisma para ganar principalmente el electorado del norte de Brasil, porque es un tipo que parece un empresario de São Paulo, y cuando intenta parecer carismático, hablar como habla el pueblo, no le sale bien. Entonces él tiene un problema con popularidad, ¿no? Ahora, sí se transforma en un candidato viable, y yo creo hasta que puede ser uno de los finalistas de este balotaje, si no está Lula, si Bolsonaro no logra crecer más, y si la televisión realmente logra hacer con que sus intenciones de voto aumenten. Es interesante porque comenzamos hablando de la incertidumbre sobre las elecciones en Brasil y terminamos hablando de una elección que parece que no necesariamente va a ser tan sorpresiva, tal vez va a ser hasta más tradicional
de lo que nosotros esperamos. Sí. El director del Datafolha, Mauro Paulino, cree, y otros analistas políticos creen eso también, que al final no va a salir mucho del script, del guión de las últimas elecciones de la democracia, ¿no? Que siempre fueron entre alguien del PT y alguien del PSDB, o sea, que por lo menos del campo de la centro-derecha y el campo de la centro-izquierda, ¿no? Si seguimos esta línea de análisis que yo propuse, al final yo creo que la segunda vuelta o el balotage, no sé cómo llaman ustedes acá, debe ser entre Alckmin y o Haddad o Ciro Gómez, o sea, la centroizquierda y la centroderecha, ¿no? Bien interesante, Silvia. No quiero terminar sin hacerte una pregunta vinculada específicamente a algunas empresas que sonaron mucho por estos lados. Parte de la recuperación económica de Brasil, de esa recesión histórica a la que tú te referías, tiene que ver con la recuperación ya no de la empresa, sino de la imagen de algunas empresas brasileñas que son icónicas. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, que es una de las empresas más internacionalizadas, con mayor volumen de obra pública, fuera de fronteras. Sí. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, Odebrecht para recuperar ese terreno perdido? Sí. ¿Qué es lo que está pasando con Odebrecht en América Latina? ¿Cómo lo ves tú desde Brasil, siguiendo día a día el acontecer brasileño? Es muy interesante así hacer el seguimiento de distintos países porque uno ve cómo impacta esos escándalos de corrupción en la política y en la justicia y cómo reacciona la política y la justicia de cada país, ¿no? Por ejemplo, hay países muy pragmáticos. En Dominicana y en Panamá se hicieron acuerdos. Simplemente se pagó una multa, la empresa pagó una multa y siguió trabajando normalmente. Argentina quiso hacer eso en un primer momento. Incluso en una entrevista que yo hice al presidente Macri el año pasado, él decía eso, si nos indican quiénes son los culpables y nos pagan lo que se coimeó acá, sí queremos que sigan, porque hay obras en andamiento. Pero en Argentina hay divisiones políticas. En el Congreso eso no es tan bien acepto. Perú es un caso parecido. Perú es un caso parecido. El expresidente PPK quería que el Odebrecht siguiera, aún con todos los expresidentes vivos involucrados ahí en temas de corrupción, con Odebrecht específicamente. Pero en Perú, Odebrecht tenía mucho más obras que tiene en Argentina, por ejemplo. Hay una obra icónica en Perú, es la Interoceánica, que es una ruta que acompaña el mar y que está parada de verdad, así, sigue hasta un punto y ¡pum! Es como una ruta que se estaba trabajando hace muchos años y la única empresa que la podría terminar bien y rápido es Odebrecht. Entonces, ahí se está buscando, pero la opinión pública lo rechaza mucho porque, bueno, se destapó que hubo Caixa 2, o sea, financiamiento ilícito de campaña de Keiko Fujimori, del propio PPK, el PPK cayó por eso. Entonces hay que vencer un poco qué es lo que la opinión pública piensa de la empresa, ¿no? Pero Odebrecht por sí misma tiene este goal, ¿no? Este objetivo. Poder seguir trabajando, dijo que va a desmantelar este sector, que era el llamado sector de operaciones estructuradas, que era básicamente donde se combinaban las coimas a pagar a distintos gobiernos, ¿no? Y promete ser una empresa ahora limpia, que va a respetar las leyes de todos los países, etcétera, ¿no? Bueno, la verdad, Silvia, podríamos seguir un rato largo, pero vamos a redondear porque hay otro speaker más. Queremos agradecerte por haber venido a Uruguay, por habernos dedicado todo este tiempo para contarnos. Creo que la información que nos llevamos es bien interesante para poder, por un lado, tratar de entender qué es lo que está pasando en Brasil y de alguna manera tener elementos para prever qué es lo que puede pasar. Me quedo con eso que dijiste de que no va a ser una elección tan sorpresiva, sino más bien tradicional. Creo que sí, tradicional. Como conclusión. Y nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ustedes.
Buenas tardes a todos. Aprovecho para presentarme. Soy Federico de Marchis, integrante del Departamento de Inversiones. Hoy voy a compartir con ustedes un análisis puntual de instrumentos brasileros y quiero aprovechar sobre todo para demostrarles y contarles cómo trabajamos en el Departamento de Inversión. Lo que venimos escuchando, si bien parece ser un escenario tranquilo, pero los mercados relativamente están tranquilos, pero hay mucha incertidumbre cuando escuchamos y vemos las encuestas y demás, y como bien decían, a meses de las elecciones todavía no sabemos cómo va a terminar esto. Imagínense tener un portafolio totalmente concentrado en Brasil. Más de uno estaría preocupado, ¿no? En el caso de tener un portafolio bien diversificado, todo esto que está pasando y que vaya a pasar se transforma en una oportunidad y algo atractivo y algo interesante de seguir y para aprovechar. Acá yo le traje un pequeño análisis, qué pasaría en función de todo lo que estamos escuchando en el caso de un escenario optimista. Un escenario optimista, como vimos, que por tener mayores minutos de televisión o como sucedan los distintos entramados políticos, el candidato pro mercado que le gusta a los inversores internacionales, Alckmin, llegue a las elecciones y logre tener el consenso y el local e internacional para llevar a cabo esta reforma previsional que es tan importante de la mejor manera posible. ¿Ahí qué podríamos esperar? Sería de esperar que hoy este riesgo crediticio que los inversores, ustedes, nosotros, todos, le estamos exigiendo a Brasil que nos pague una prima de riesgo de 3,43% que pueda bajar a un nivel de 1,70. ¿Por qué me animo a decir 1,70, 1,5? Porque la renta fija, esto es un concepto muy importante que nosotros miramos a la hora de evaluar los bonos. La renta fija tiene una prima de riesgo, que es esta, tiene un piso, pero no tiene un techo. ¿Qué quiere decir esto? El rendimiento que todos nosotros le vamos a exigir a Brasil nunca va a ser menor a 1,5. ¿Por qué ese nivel 1,20? Verán en el 2007 una exuberancia irracional, como diría Greenspan, llegó a niveles de 1,30 y demás. Por la simple razón de que este país está emitiendo deuda en una moneda que no puede imprimir, en este caso dólares, y por A o por B, el gobierno podría pasar que no se haga esos dólares para honrar su deuda. Es un caso muy extremista, pero es lo que está intrínseco en por qué los bonos tienen un techo a la hora de subir. Si eso sucediera, el riesgo crediticio iría a 1,70 acá tomo como ejemplo un bono al 2026 de Brasil que tiene un cupón de 6%. Hoy por hoy el mercado está cotizando alrededor de 102. En ese escenario optimista valdría 109,5 y tendría una apreciación de capital de 7,5%. Ahora vamos a ver el otro escenario. En la historia reciente, cuando fue el peor momento del lavallato, la prima de riesgo que le exigimos todos los inversores a Brasil llegó a 8,5%. ¿Esto va a pasar? Nadie sabe. Pero nuestro trabajo es mirarlo, pensarlo, saber dónde estamos, qué puede pasar y cómo nos puede impactar. Si Lula gana o no gana, si Lula puede transferir sus votos, todo puede pasar, y más en estas latitudes que somos conscientes. Si eso sucediera, este mismo bono tendría un precio de 73 y tendría una pérdida de capital de 28%. La primera conclusión que sacamos acá es que el riesgo y el beneficio para tener este bono no es simétrico. Tengo para ganar 7%, en el peor de los casos tengo para perder 28%. En el 2005 estábamos a un nivel de 3,40 de prima de riesgo, que es más o menos de lo que estamos hoy, y ahí vemos que descendió 2% al nivel de 1,5,
y al mismo tiempo las acciones subieron un 350%. En el otro escenario, la prima de riesgo subió un 5,8%, 80% y cayeron un 50%. Lo que quiero transmitirles en concreto, que las acciones pueden capitalizar mucho más un escenario positivo que la renta fija en el punto en el que estamos. Por eso surge esta idea concreta que se llama proteger y capitalizar. Es una combinación de bonos emergentes con acciones brasileras. Con los bonos emergentes vamos a lograr proteger el capital, que no se malentienda, relativamente a un bono de Brasil, a este bono que usé como ejemplo, y cobrar prácticamente el mismo cupón que este bono nos genera. Si pasa un escenario negativo para la economía y para los activos financieros brasileros, como vimos antes, no sabemos el nivel de la caída cuál puede ser. Podrá ser 5, 10, 15, 20, nadie lo sabe. Pero si ese mismo evento pasa, si bien va a tener repercusiones en la región, a nivel lo que es el mundo de los países emergentes, no va a tener un impacto relevante. O sea, va a ser algo más encapsulado. Por lo cual, esa canasta de bonos emergentes podría caer un 2-3% en comparación de lo otro. Y al mismo tiempo, hoy por hoy estaríamos obteniendo el mismo cupón. Y por el otro lado, con las acciones de Brasil, como les estuve comentando, ahí sí lograríamos, ante un evento positivo, lograríamos capitalizar esa suba. Y para ir concluyendo un poco mi parte, como verán, todas las estrategias tienen distintos renglones. Les quiero volver a enfatizar que todo lo que estamos hablando de Brasil, las decisiones que tomen o dejen de tomar, es importante que estén dentro de un renglón, que sea un activo más. De esa manera es lo que nosotros, la única manera que consideramos que ustedes van a poder obtener lo que buscan, ya sea ese ingreso, esa preservación de capital, ese crecimiento, al margen de que la opinión de ustedes, la nuestra, la de Warren Buffett, la de quien quieran, acierte o no acierte en esta ocasión, si las elecciones van a ser beneficiosas para Brasil, para los activos financieros, o no lo van a hacer, siguiendo una metodología de trabajo dentro de algo que se llama un plan de inversión, una estrategia, es lo que les va a garantizar a ustedes en el largo plazo obtener lo que están buscando. Sin más, le cedo la palabra a Aníbal Parodi, socio de Noblis. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando a su fin. Simplemente un minuto hacerles una breve referencia a la fusión. Como ustedes saben, nosotros tenemos como Nobilis 1 año y medio de vida. Abrimos el 1 de febrero del año pasado. Como dijo Federico, somos la fusión de 5 compañías. Y decirles nomás por qué no fusionamos. Hay unas cuantas razones que no vienen al caso porque los aburriríamos. Pero la más importante relativa a ustedes, en qué se pueden beneficiar ustedes de este movimiento que hicimos al fusionarnos, que es la primera fusión de compañías uruguayas financieras en la historia del Uruguay. Una de esas razones es poder manejar todo lo que han dicho los disertantes en esta charla, en que cada vez que el tiempo ha pasado en los últimos 20 años es más difícil manejar los riesgos de las inversiones. Cada vez más temas que pasan muy lejos del otro lado del mundo a veces nos afectan muchísimo las inversiones nuestras y nos cuesta entender. Entonces, con esta fusión nosotros estamos intentando lograr tener uno de los mejores equipos de análisis que hay en el Uruguay para poderles dar a ustedes esa diversificación que hablaban, estas estrategias y en definitiva poderles darles valor y no solo mirar lo que pasa en Argentina, Brasil y Uruguay, que es lo que seguramente muchos de ustedes han hecho en los últimos años.
Los invito a pasar al salón siguiente para que sigamos charlando con la gente que conozcan ustedes de Nobilis y la que no conozcan, aprovechar a presentarnos y de verdad muchas gracias por haber venido esta noche.